Buen día. Eh, bueno, antes de iniciar la unidad 4, algunas consideraciones para trabajar en lo que queda de este mes. Ahora, esta semana terminamos con la profesora Claudia las unidades 4 y 5. La semana que viene les vamos a dejar para que ustedes estudien y anoten todas las dudas y las consulten o ingresen la consulta a través del mail de la cátedra. En la semana del 18 al 22 vamos a tener clase de consulta en función de las dudas que ustedes planteen por mail únicamente, las iremos ordenando y armamos una clase por la aplicación Zoom. Y después, la última semana de mayo, tenemos prevista una evaluación, ¿no? Que va a ser individual y con nota. Por lo que les sugerimos que vayan leyendo el material y cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan complicación, la van planteando para poder evacuar esas dudas a través de la clase. En cuanto a la unidad 4, que es del ordenamiento jurídico, simplemente decirles que el material, por supuesto, está en el blog. Esta unidad está organizada de acuerdo a algunos autores. Ustedes tienen el material ahí en la parte de biblioteca. Y ya les voy a subir también en un documento cómo tienen que guiarse o qué textos o qué páginas de qué libros tienen que ir leyendo para poder tener esta unidad completa. Bueno, como habíamos hablado, como vieron con Soledad, la teoría de la norma jurídica junto con la teoría del ordenamiento conforman lo que llamamos teoría del derecho o la ciencia del derecho. En realidad, cuando nosotros nos planteamos el ordenamiento jurídico, lo que estamos viendo es la posibilidad de estudiar al derecho, no estudiando las normas de una forma aislada, sino como pertenecientes a un diferente, un tipo determinado de ordenamiento jurídico. Nosotros, si observamos estas imágenes, podemos ver que hay elementos, ¿no es cierto?, personas, elementos que están ubicados o situados de una determinada manera. Si vemos en estas imágenes, los elementos están ubicados de otra manera. Podemos hablar de un orden y de un desorden desde alguna perspectiva, pero también podemos hablar más bien de que hay una organización determinada. Acá se ve de una manera, por ejemplo, en el caso de los planetas, siguiendo la órbita, ¿no es cierto?, están ubicados siguiendo ese criterio, ¿no? Y en este caso están todas las cuestiones ubicadas, a lo mejor siguiendo ningún patrón o un patrón que nosotros no lo podemos comprender. ¿Por qué les muestro estas imágenes y estas otras imágenes? Porque nosotros tenemos que pensar a las normas jurídicas de una determinada manera. O las pensamos desde una manera, ¿no es cierto? La imagen que ustedes ven de la biblioteca es una imagen que nos sugiere un orden determinado. Y la otra imagen nos sugiere como un conjunto de cosas, pero que no siguen una lógica o un criterio determinado. Podemos hablar entonces de orden y de desorden. ¿Para qué vemos esto? Porque nosotros necesitamos entender que el ordenamiento jurídico, va a contener a las normas jurídicas pertenecientes a un lugar determinado, pero que, no las vamos a ver de una manera aislada, sino que las vamos a ver situadas, ordenadas, acomodadas en un ordenamiento o en un sistema jurídico. Y este sistema, este ordenamiento, tiene un criterio o tiene una lógica determinada para la cual, lo que nos va a servir a nosotros para poder organizar la lectura o la búsqueda de esas normas jurídicas. ¿Cuál sería el sentido? Bueno, básicamente poder organizar la búsqueda cuando nosotros necesitamos aplicar alguna norma jurídica en particular. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a un accidente de tránsito, saber qué tipo de normas y a dónde vamos a buscar las normas jurídicas que se van a aplicar a esa situación
irregular o esa situación de quebrantamiento de la norma jurídica. Si tenemos, por ejemplo, una situación de familia, también saber dónde buscar la norma, ¿no? Entonces, la idea de ordenamiento nos da la idea de unidad y nos da la idea también de qué normas pertenecen o no al ordenamiento jurídico. Hay autores como Kelsen y Bobbio o Santi Romano y Maurice Oriu que determinan el ordenamiento jurídico de una determinada forma, es decir, utilizan criterios para la individualización de las normas jurídicas de una determinada manera. El institucionalismo, con estos autores, uno italiano y el otro en Francia, que parten del ordenamiento a partir de la institución. Ustedes van a ver con más detenimiento después en el texto lo que significa el institucionalismo. Ahora bien, recién hablábamos de que estas dos imágenes que nos dan ideas de un orden o de un desorden nos permiten preguntarnos o nos hacen preguntarnos por qué debemos estudiar el ordenamiento jurídico, es decir, cuál sería el sentido de estudiar el ordenamiento jurídico. Y acá vamos a ir al concepto de la unidad, la unidad del ordenamiento jurídico que tiene que ver que, digamos, verificar que un conjunto de normas constituyen un sistema diferente de otro, un sistema jurídico que es diferente a otro. Por ejemplo, un sistema normativo local, el sistema normativo o el ordenamiento de San Juan respecto del ordenamiento de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien ya vamos a ver enseguida, las normas tienen que tener una coherencia, una congruencia, unas entre sí, no se pueden estar interfiriendo unas con otras, pero cada región tiene su particularidad y por lo tanto su propio ordenamiento. Y después tenemos que establecer criterios para decir o individualizar un ordenamiento en cuestión. Por ejemplo, qué cosas pueden darnos la pauta a nosotros de que una norma, por ejemplo, es penal o una norma es del orden del derecho del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Los criterios que nos permiten a nosotros, y ya lo vamos a ver con los autores, establecer la pertenencia a un ordenamiento jurídico es la noción de validez. ¿Ven? Ustedes ya con Soledad vieron la noción de validez, la de eficacia y la de justicia. Y bueno, ahora nos vamos a detener un poco en el criterio de validez. Porque la validez formal, tal como la explica Kelsen, es la noción que nos va a permitir a nosotros establecer cuando una norma pertenece a un ordenamiento jurídico y cuáles son los requisitos o las condiciones que debe reunir esta norma jurídica para ser una norma que pertenece a un ordenamiento en particular. Estas condiciones son, como las tienen ahí en la placa, haber sido dictadas por el órgano competente, que haya sido, digamos, elaborada respetando todos los procedimientos, que no sea una norma derogada. Ustedes cuando han visto las normas han visto el proceso de creación y de finalización de la norma, y finalmente que no sea incompatible con otra norma que sea jerárquicamente superior. Es decir, por ejemplo, si una norma dictada por la legislatura provincial de San Juan no puede ir en contra de una norma nacional, digamos, elaborada por el Congreso de la Nación y que esté vigente. ¿Por qué? Porque eso sería ir en conflicto con una norma jerárquicamente superior. O cualquier norma, ya sea nacional o provincial, que esté en conflicto con una norma de la Constitución Nacional, que es una norma de jerarquía superior. En cuanto a la noción de validez, ¿no?, del ordenamiento jurídico o de qué es un ordenamiento jurídico, tenemos estos dos autores, Kelsen y Hart, que son los que vamos a ver nosotros en este sentido. En realidad dicen prácticamente lo mismo, pero Kelsen establece el ordenamiento jurídico basándose su validez en la norma fundamental, ¿ven? Y Herbert Hart
habla de ordenamiento jurídico como la unión de reglas primarias y secundarias. Para Kelsen, entonces, la validez del ordenamiento jurídico siempre va a reposar en una norma fundamental, una norma única. Esta norma fundamental es una norma hipotética, no es la norma o la constitución en sentido político como la conocemos nosotros, sino que es una norma hipotética. Acá está, nosotros generalmente se representa a Kelsen, al sistema jurídico de Kelsen, con esta pirámide donde reposa, digamos, la base o el descanso sería la norma fundamental y es donde le da unidad, esta norma fundamental le va a dar unidad a todo el sistema jurídico. Sobre esta están las normas secundarias y por encima las normas primarias. Es decir, que solamente van a ser válidas para Kelsen aquellas normas que reposan y que están en concordancia con esta norma fundamental. ¿Ven? Es decir, que han sido dictadas por el órgano que está, digamos, autorizado para este fin. En la Argentina sería el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales y de acuerdo al procedimiento establecido. ¿Dónde está establecido el procedimiento? En la Constitución Nacional. En cambio, para Hart, el ordenamiento se va a componer de normas primarias y secundarias. Las normas primarias para Hart son aquellas normas que se dirigen directamente a la persona, al individuo, ¿no? Casi todas las normas del ordenamiento jurídico son normas directas o normas primarias que se dirigen y regulan el comportamiento de la persona, del ciudadano, del ser humano. Y él habla de normas secundarias, que son normas que no se dirigen directamente a la persona, sino que son normas que se dirigen a otras normas, ¿no? Entonces ahí habla él de las normas o reglas de cambio, las de adjudicación y la regla de reconocimiento, que es la que le va a dar sustento a todo el ordenamiento jurídico. Bueno, ahí está explicado un poquito lo que es cada cual. Y acá vemos las normas de cambio de adjudicación y de reconocimiento, que son las normas que establecen las pautas para la vigencia de nuevas normas y la derogación de las anteriores, las normas que se refieren más bien al Poder Judicial, que son las que quien debe interpretar y aplicar las normas primarias, y las reglas de reconocimiento o normas de reconocimiento, que son las que nos van a permitir analizar qué normas pertenecen al ordenamiento y qué normas no pertenecen. Bueno, y ahora este otro tema ya lo vamos a hacer en otro video para que no se nos haga más largo.